¿Alguna vez te has sentido apartado, como si la soledad fuera una constante en tu vida? Para aquellos que han sido escogidos por Dios, la incertidumbre puede ser desalentadora, pero la verdad es que el tiempo de Dios siempre es perfecto y sabio. En Eclesiastés 3:11 se nos asegura, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Estas palabras no solo nos recuerdan que Dios tiene el control absoluto, sino que también nos invitan a soltar nuestras preocupaciones y confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Hoy exploraremos cómo aprender a descansar en la soberanía de Dios, entendiendo que su tiempo nunca falla y que su propósito es siempre para nuestro bien. Si alguna vez has luchado con la espera o con soltar el control, este mensaje te brindará esperanza y herramientas espirituales para confiar plenamente en Él. ¿Estás listo para descubrir la belleza del tiempo perfecto de Dios? Confiar en el tiempo de Dios puede ser uno de los desafíos más grandes de la vida de fe. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a buscar resultados inmediatos. En este contexto, esperar en Dios parece ir en contra de toda lógica humana, pero el tiempo de Dios, aunque no siempre coincide con nuestras expectativas, es perfecto y sabio. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y su propósito se desarrolla con precisión divina. En Isaías 55, 8-9, Dios declara, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Estas palabras no solo nos revelan la magnitud de su sabiduría, sino que también nos invitan a descansar en su soberanía. La espera en Dios no es un castigo ni una señal de olvido, es una oportunidad para que nuestra fe crezca y nuestro carácter sea moldeado. En la historia de Abraham y Sara, vemos cómo el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas humanas. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaron y la espera parecía interminable. En su impaciencia, intentaron cumplir la promesa por sus propios medios, lo que resultó en conflictos y complicaciones. Sin embargo, cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, nació Isaac, el hijo de la promesa, mostrando que sus planes siempre se cumplen, pero a su manera y en su tiempo. La espera también nos enseña a soltar el control y a confiar en la... David fue ungido como rey siendo aún un joven pastor, pero pasó años en los campos y enfrentando pruebas antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo, Dios trabajó en su carácter, fortaleciendo su fe y enseñándole a depender completamente de Él. En los Salmos, vemos cómo David expresó tanto su angustia como su confianza en medio de la espera. En el Salmo 27:14 declara, «Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová». Estas palabras no solo reflejan su experiencia personal, sino que también nos animan a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. La espera no siempre es fácil, pero es un proceso necesario para experimentar la plenitud de los planes de Dios. En la historia de José, la espera fue una herramienta en las manos de Dios para llevarlo al lugar exacto donde debía estar. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, José podría haber perdido la esperanza. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estaba obrando. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este relato nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, el tiempo de Dios está obrando para nuestro bien y para su propósito. La confianza en el tiempo de Dios requiere rendición. María, la madre de Jesús, es un ejemplo poderoso de alguien que eligió confiar plenamente en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendía completamente. Cuando el ángel le anunció que daría a luz al Salvador, su respuesta fue una muestra de fe y entrega. «Hágase conmigo conforme a tu palabra», Lucas 1:38. A lo largo de su vida, María enfrentó momentos de incertidumbre y dolor, pero su confianza en el tiempo de Dios la sostuvo. Su historia nos recuerda que la rendición no es una señal de debilidad, sino una expresión de fe en aquel que tiene el control de todo. El tiempo de Dios también revela su amor y cuidado por nosotros. En Juan 11, encontramos la historia de Lázaro, quien enfermó y murió antes de que Jesús llegara a su casa. Marta y María, sus hermanas,
no podían entender por qué Jesús no había llegado antes. Sin embargo, cuando Jesús finalmente llegó, les mostró que su plan iba más allá de lo que podían imaginar. En Juan 11:25, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Al resucitar a Lázaro, Jesús no solo reveló su poder, sino también su compasión y su sabiduría al actuar en el tiempo perfecto. La espera en Dios no significa inactividad. Mientras esperamos, Él nos llama a buscar su presencia, a fortalecernos en su palabra y a caminar en obediencia. En Lamentaciones 3, 25-26 se nos dice: «Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». Este tiempo de espera es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, aprendiendo a depender completamente de su guía y su provisión. Dios nunca llega tarde, y su tiempo siempre tiene un propósito. Aunque nuestra naturaleza humana anhele respuestas inmediatas, la paciencia es un fruto del Espíritu que se desarrolla en nosotros a través de la espera. En Gálatas 6, 9, Pablo nos anima: «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Este versículo no solo nos recuerda que la recompensa llegará, sino que también nos insta a perseverar, sabiendo que el tiempo de Dios es siempre perfecto y sabio. Cada momento de espera, cada oración no respondida de inmediato y cada puerta cerrada son oportunidades para experimentar su fidelidad y su amor. Confiar en el tiempo de Dios no significa que siempre entendamos lo que Él está haciendo, pero sí podemos estar seguros de que su plan es bueno y que Él está obrando para nuestro bien y su gloria. Confiar en el tiempo de Dios es un acto de fe que transforma nuestra perspectiva. Aunque nuestra humanidad nos lleva a querer respuestas inmediatas, Dios nos llama a vivir en la certeza de que su tiempo no solo es perfecto, sino también sabio. A lo largo de las Escrituras, encontramos historias que revelan cómo el tiempo de Dios siempre está alineado con su propósito eterno, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Esta confianza no se construye de la noche a la mañana, es el resultado de conocer quién es Dios y cómo su fidelidad se manifiesta en cada detalle de nuestras vidas. La historia de Moisés nos muestra cómo Dios trabaja a través del tiempo para cumplir su plan. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero ese llamado no se cumplió inmediatamente. Pasaron 40 años desde que huyó de Egipto hasta que Dios lo llamó desde la zarza ardiente. En ese tiempo de espera, Moisés fue preparado en el desierto, aprendiendo lecciones de humildad y dependencia. En Éxodo 3 y 12, Dios le asegura: «Yo estaré contigo». Estas palabras no solo fortalecieron a Moisés en su misión, sino que también nos recuerdan que el tiempo de espera nunca es un tiempo perdido, sino un periodo de formación divina. El tiempo de Dios no se trata solo de lo que Él está haciendo en nuestra vida, sino también de cómo nos está preparando para cumplir su propósito. En Romanos 8 y 28 se nos promete que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no significa que todo lo que experimentamos será fácil o que siempre entenderemos el proceso, sino que Dios está tejiendo cada momento en un plan que trasciende nuestras circunstancias inmediatas. Incluso las temporadas más difíciles son utilizadas por Dios para moldearnos, enseñarnos y acercarnos más a su propósito eterno. El Hijo de Dios poseía todo el poder y la autoridad, sin embargo, esperó pacientemente el momento exacto designado por el Padre para iniciar su ministerio. En Juan 2, 4, cuando su madre le pidió que interviniera en las bodas de Caná, Jesús respondió: «Aún no ha llegado mi hora». Esta afirmación revela la perfecta sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, un tiempo divinamente establecido que culminaría en su sacrificio en la cruz en el instante preciso para la salvación de la humanidad. Su vida nos enseña que confiar en el tiempo de Dios no implica pasividad ni inactividad, sino una obediencia constante y activa mientras aguardamos su dirección. A menudo nos encontramos en situaciones donde parece que Dios guarda silencio. Oramos, buscamos respuestas y esperamos con anhelo, pero las soluciones no llegan en el momento que desearíamos. Sin embargo, el silencio de Dios no significa su ausencia ni su indiferencia. En esos periodos de aparente quietud, Él está obrando de maneras que nuestra comprensión limitada no puede captar. Habacuc 2, 3 nos recuerda esta verdad:
aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Este pasaje nos confirma que el tiempo de Dios es perfecto y que su plan se cumple sin error ni demora, aunque a nuestros ojos parezca lo contrario. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de Ana, la madre de Samuel. Su corazón anhelaba tener un hijo, y en su angustia clamó fervientemente a Dios. No obstante, tuvo que esperar durante años antes de ver su oración respondida. En su dolor, no se alejó de Dios, sino que se aferró aún más a él con fe inquebrantable. Finalmente, cuando dio a luz a Samuel, reconoció que su hijo era un regalo divino. En 1 Samuel 1:27, ella testifica: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». Su historia nos revela que la espera no es simplemente un periodo de prueba, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y reconocer su intervención en nuestras vidas. El tiempo de Dios también nos enseña a soltar el control. Con frecuencia intentamos aferrarnos a nuestras propias soluciones, creyendo que sabemos lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en su sabiduría, que supera con creces nuestra limitada comprensión. Proverbios 3, 5-6 nos instruye claramente: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas». Rendir nuestra voluntad ante Dios no es una tarea sencilla, pues implica renunciar a nuestro deseo de dirigir nuestras vidas según nuestros propios planes. Pero es precisamente en esa rendición donde encontramos paz, propósito y dirección divina. Mientras aguardamos el cumplimiento de sus promesas, Dios nos llama a permanecer firmes. En Gálatas 6, 9, el apóstol Pablo nos exhorta: «No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Este pasaje no solo nos anima a perseverar, sino que también nos garantiza que la espera no es en vano. Dios recompensará nuestra fidelidad en el momento adecuado, trayendo una cosecha de bendiciones que superará nuestras expectativas. La clave para confiar en su tiempo radica en recordar su carácter. Él no solo es perfecto en su calendario, sino también en su amor, fidelidad y provisión. Salmos 37, 7 nos aconseja: «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». Esta instrucción no nos llama a la resignación pasiva, sino a una confianza activa en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Es en esa quietud donde encontramos su paz, una paz que trasciende toda lógica humana. Confiar en el tiempo de Dios requiere no solo paciencia, sino una fe firme que se arraigue en su carácter inmutable. La Biblia nos muestra que Dios no se rige por el tiempo humano, su plan opera en un marco eterno diseñado para llevar a cabo su propósito perfecto en nuestras vidas. Un claro testimonio de esto es la vida de Noé. Dios le encomendó la construcción de un arca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que nadie podía imaginar. Noé obedeció, aún sin comprender completamente el plan divino, y durante años trabajó en la tarea mientras enfrentaba burlas y escepticismo. En Génesis 7 y 11, cuando finalmente llegó el diluvio, las Escrituras nos revelan que ocurrió en un momento exacto, lo que subraya la precisión del tiempo de Dios. Aunque la espera fue larga, cada instante tuvo un propósito, y Noé experimentó de primera mano la fidelidad de Dios. Un ejemplo poderoso de esto es la espera de los discípulos antes del Pentecostés. Tras la resurrección, Jesús les instruyó a no salir de Jerusalén, sino a esperar la promesa del Padre. En Hechos 1, 4, Jesús les dice: «No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre». Aunque no sabían cuánto tiempo tardaría en cumplirse, permanecieron fieles, y en Hechos 2 vemos cómo, en el instante exacto, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, capacitándolos para la misión que Dios les había encomendado. Otro relato impresionante es el de Pablo y Silas en prisión. En Hechos 16, 25-26, mientras oraban y cantaban himnos a Dios, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y abrió las puertas. Este evento no solo resultó en su liberación, sino también en la conversión del carcelero y su familia. Dios usó su tiempo de espera para manifestar su poder y transformar vidas. Isaías 40, 31 nos promete: «Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no nos debilita, sino que nos fortalece, renovando nuestras fuerzas para lo que está por venir. Dios nos enseña que su tiempo no es solo perfecto, sino también intencional, diseñado para preparar nuestros corazones y cumplir su propósito eterno. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque el proceso no siempre sea comprensible, podemos confiar en que su plan es para nuestro bien. La espera no es un tiempo desperdiciado, sino una oportunidad para crecer en la fe, profundizar en la oración y acercarnos más a Dios. Su invitación sigue siendo la misma: suelta y confía. Su tiempo nunca falla, y su propósito siempre se cumplirá. El tiempo de Dios siempre actúa en nuestro beneficio y para su gloria. Es un recordatorio constante de que nuestra existencia no está regida por la casualidad, sino por un propósito divino que se desarrolla con sabiduría y exactitud. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, no solo encontramos descanso en su soberanía, sino que también descubrimos que la espera es una oportunidad invaluable para profundizar en su gracia. Este entendimiento, sin embargo, no siempre resulta sencillo, especialmente cuando nos enfrentamos a retrasos que parecen incomprensibles. Pero la fe nos invita a creer que detrás de cada aparente demora, Dios está obrando a nuestro favor. Un ejemplo claro de cómo el tiempo de Dios convierte el sufrimiento en propósito lo encontramos en la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión y servidumbre antes de ser elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Desde una perspectiva humana, su vida parecía condenada al fracaso, pero en realidad, cada etapa estaba siendo utilizada por Dios para un propósito mayor. En Génesis 50:20, cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, José les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Su testimonio nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el tiempo de Dios está tejiendo un plan que supera nuestras expectativas y trasciende nuestras limitaciones. La historia de Ruth también nos muestra cómo Dios utiliza el tiempo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Tras la muerte de su esposo, Ruth tomó la decisión de acompañar a su suegra Noemí a Belén, sin tener certeza de lo que el futuro le deparaba. Mientras trabajaba recogiendo espigas en los campos, Dios dirigió su camino hacia Booz, quien más tarde se convertiría en su redentor y esposo. Este matrimonio no solo restauró la vida de Ruth y Noemí, sino que también la incorporó en la genealogía de Jesús. En Ruth 2:12, Booz le dice: «Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Su historia nos revela que el tiempo de Dios no solo trae restauración, sino que también otorga bendiciones que superan lo que podríamos imaginar. La espera, aunque difícil, es el terreno donde nuestra fe crece y se fortalece. Cuando analizamos la vida de Pablo, vemos cómo su confianza en el tiempo de Dios lo sostuvo en medio de circunstancias adversas. En múltiples ocasiones, su ministerio se vio interrumpido, pero él jamás permitió que estos obstáculos lo apartaran de su llamado. En Hechos 16, mientras intentaba predicar en Asia, el Espíritu Santo lo detuvo y lo guió hacia Macedonia, un cambio de rumbo que resultó en el establecimiento de la iglesia en Filipos, una comunidad que desempeñó un papel clave en la expansión del Evangelio. Pablo comprendió que el tiempo de Dios no solo orienta nuestros pasos, sino que también emplea cada desvío para manifestar su gloria. A menudo, nuestra lucha con el tiempo de Dios surge porque nuestra visión está limitada por nuestras propias expectativas. Anhelamos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y resultados visibles, pero Dios nos llama a soltar esas exigencias y confiar plenamente en su plan. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje no solo nos invita a descansar en su sabiduría, sino que también nos desafía a adoptar una perspectiva celestial, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros.
El tiempo de Dios también es una demostración de su paciencia con nosotros. A veces, la espera no es un retraso de su parte, sino una oportunidad para que nos alineemos con su voluntad. En 2 Pedro 3, 9 se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios no solo está diseñado para bendecirnos, sino también para transformarnos, preparándonos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Confiar en el tiempo de Dios en nuestra vida cotidiana implica rendirnos a su proceso. Puede significar esperar una respuesta a una oración, confiar en que abrirá la puerta correcta en el momento adecuado o soltar un sueño al que nos hemos aferrado. En cada caso, rendirse no es un acto de resignación, sino una declaración de fe en que Dios está obrando. En Salmos 37, 5 se nos anima: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Este versículo no solo nos consuela, sino que nos desafía a vivir con una confianza activa en que su tiempo siempre es perfecto. Mientras esperamos, Dios nos llama a mantener viva nuestra esperanza. En Lamentaciones 3, 22-23 leemos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este recordatorio diario de su fidelidad nos fortalece, ayudándonos a resistir el desaliento y a permanecer firmes en su promesa. Aunque el tiempo de Dios suele diferir del nuestro, siempre está cargado de propósito, restauración y esperanza. Dios no nos deja solos en la espera. Nos ha dado su Espíritu Santo como guía, consuelo y fortaleza. En Romanos 8, 26-27 se nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué esperar, el Espíritu Santo está obrando en nuestro favor, alineando nuestras vidas con el propósito perfecto de Dios. Esta verdad no solo nos reconforta, sino que nos da la certeza de que nunca estamos fuera de su alcance. El tiempo de Dios es perfecto porque proviene de un Padre perfecto. En cada momento de espera, podemos estar seguros de que Él está obrando en nosotros y para nosotros, llevando a cabo su propósito eterno. Soltar el control y confiar en su tiempo no siempre es fácil, pero es el camino hacia una vida llena de paz, propósito y satisfacción en su plan. Su sincronización perfecta nos recuerda que no vivimos al azar ni estamos sujetos a la incertidumbre de lo que ocurre a nuestro alrededor. Todo está bajo su control soberano, y cada detalle de nuestra vida encaja en el propósito eterno que ha diseñado para nosotros. En Isaías 40, 31 se nos promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas palabras no solo nos infunden fortaleza en la espera, sino que también nos aseguran que Dios está renovando nuestra fe mientras confiamos en su plan. La historia de Abraham y Sara es otro poderoso ejemplo de cómo Dios utiliza el tiempo para moldear nuestra fe y cumplir su promesa. Aunque Dios les aseguró que tendrían un hijo, la espera puso a prueba su paciencia y confianza. Sin embargo, cuando finalmente nació Isaac, quedó claro que el tiempo de Dios no solo era perfecto, sino que también superaba cualquier expectativa humana. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de cómo vivir confiando en el tiempo de Dios. Durante su ministerio terrenal, no actuó por impulso ni se dejó llevar por las presiones externas. En Juan 7, 6, cuando sus hermanos le insistieron que fuera a Judea para mostrar su poder, él respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Jesús entendía que cada paso de su vida estaba perfectamente alineado con el plan del Padre, y su obediencia absoluta nos enseña a esperar con paciencia, sabiendo que Dios no solo tiene el control, sino que su tiempo es siempre para nuestro bien. Nuestras percepciones del retraso a menudo nos hacen dudar, pero su poder transformador convierte incluso las pérdidas en testimonios de su grandeza. La vida de David es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza el tiempo como herramienta para moldear a sus hijos. Desde el instante en que fue ungido como rey hasta que finalmente ocupó el trono, transcurrieron años de desafíos, persecuciones y pruebas constantes. Durante ese tiempo, David aprendió a depender completamente de Dios, dejando plasmados en los Salmos palabras que aún hoy fortalecen la fe de incontables personas. En el Salmo 31, 15,
proclama con convicción: en tu mano están mis tiempos. Esta declaración de confianza nos recuerda que la espera nunca es en vano cuando la entregamos a aquel que ve el cuadro completo de nuestra existencia. Comprender el tiempo de Dios implica recordar su naturaleza. Él no solo es infinitamente sabio, sino también misericordioso y fiel. En Jeremías 29:11 se nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos invita a descansar en la certeza de que su plan para nosotros es bueno, aunque en ocasiones no podamos comprender cómo se manifestará en nuestras vidas. En nuestro día a día, confiar en el tiempo de Dios se refleja en la manera en que gestionamos nuestras expectativas y lidiamos con las decepciones. Hay momentos en los que nuestras oraciones parecen no recibir respuesta y las puertas que anhelábamos ver abiertas permanecen cerradas. Sin embargo, cada aparente retraso es en realidad una oportunidad para renovar nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Dios. En Romanos 5:3-4, Pablo nos exhorta: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este proceso no solo nos transforma internamente, sino que nos capacita para afrontar los desafíos futuros con una fe más robusta. Aprender a esperar en Dios nos ayuda a valorar lo que realmente importa, en un mundo que constantemente nos empuja a la inmediatez y a resultados rápidos. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al centrar nuestra vida en Él, descubrimos que su tiempo y su propósito son siempre superiores a nuestros propios planes. Dios nunca desperdicia nuestra espera. Cada instante en el que confiamos en su tiempo está impregnado de significado y propósito. Mientras esperamos, Él obra en nosotros y a través de nosotros, allanando el camino para algo que supera nuestras expectativas. Aunque la espera puede resultar difícil, su fidelidad es nuestra garantía de que nunca nos abandonará ni nos dejará sin dirección. Su tiempo es perfecto, su plan es impecable y su amor por nosotros es inmutable. Depositar nuestra confianza en Él es la mejor elección que podemos hacer. Confiar en el tiempo divino no es simplemente una enseñanza espiritual, sino una manifestación tangible de fe y entrega, capaz de transformar por completo nuestra perspectiva de la vida. Este acto de renunciar al control humano no solo nos alinea con su voluntad, sino que nos permite experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas. Aceptar que su tiempo es perfecto y que cada instante está diseñado con un propósito nos otorga descanso en medio de la incertidumbre. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no surge de la ausencia de dificultades, sino de la confianza inquebrantable en que Dios está obrando a su debido tiempo. La vida de Jesús nos ofrece la máxima demostración de cómo someterse plenamente al tiempo del Padre. A lo largo de su ministerio, nunca se dejó llevar por la presión de las multitudes ni por los deseos de quienes querían apresurar su misión. Siempre estuvo guiado por el reloj divino. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús, esperando que acudiera de inmediato para sanarlo. No obstante, Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Este aparente retraso no fue por desinterés ni por falta de amor, sino porque formaba parte de un propósito mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había fallecido, pero Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Al resucitarlo, mostró que el tiempo de Dios no solo es perfecto, sino que siempre apunta hacia su gloria y nuestra redención. Este nivel de fe nos invita a soltar nuestras expectativas y confiar plenamente en que Dios sabe lo que está haciendo. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es un acto de resignación pasiva, sino una actitud activa de fe, que nos llama a dejar de depender de nuestros propios esfuerzos y permitir que Dios tome el control.
Para alcanzar este grado de confianza, debemos reconocer nuestra perspectiva limitada y aceptar que su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. En nuestra vida diaria, soltar y confiar en el tiempo de Dios suele significar aceptar que no siempre obtendremos respuestas inmediatas. Puede implicar esperar pacientemente por una sanidad, por una oportunidad o incluso por una oración que aún no ha sido respondida. Sin embargo, cada instante de espera es una oportunidad para que Dios moldee nuestro carácter y fortalezca nuestra fe. La historia de Gedeón nos muestra cómo Dios actúa en su tiempo perfecto para cumplir sus propósitos, aun cuando todo parece estar en contra. Llamado a liderar a Israel contra un ejército abrumadoramente superior, Gedeón enfrentó una situación aparentemente imposible. Sin embargo, Dios redujo su ejército a solo 300 hombres, dejando en claro que la victoria no dependería de la fuerza humana, sino de su poder. En Jueces 7:7, Dios le dijo: «Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano». El tiempo de Dios y su manera de obrar no siempre tienen sentido desde nuestra perspectiva limitada, pero siempre revelan su soberanía y su capacidad de hacer lo imposible. En un mundo que constantemente nos impulsa a la rapidez y a la gratificación instantánea, Dios nos llama a invertir en lo eterno. En Mateo 6:19-20, Jesús nos advierte contra la acumulación de riquezas terrenales y nos insta a enfocarnos en los tesoros celestiales. Este cambio de mentalidad nos libera del peso del estrés y la ansiedad, recordándonos que nuestro verdadero hogar es el cielo y que cada momento en la tierra es una preparación para lo eterno. En tiempos de incertidumbre, recordar la fidelidad de Dios nos mantiene firmes. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Su fidelidad nos da la confianza para enfrentar cada día con esperanza, sabiendo que Dios está obrando aun cuando no lo percibimos. El tiempo de Dios no solo es perfecto en su cumplimiento, sino también en su capacidad de redimir incluso aquello que consideramos perdido. En Joel 2:25, Dios promete: «Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Esta promesa nos recuerda que ninguna experiencia, por difícil que haya sido, está fuera del alcance de su gracia. Aun cuando sentimos que hemos desperdiciado años o hemos cometido errores, Dios tiene el poder de restaurar y dar un propósito a cada temporada de nuestra vida. Confiar en su tiempo nos lleva a caminar en obediencia, aunque no siempre entendamos su plan. En Hebreos 11 encontramos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios sin ver de inmediato el cumplimiento de sus promesas. Desde Abraham, que obedeció el llamado sin saber a dónde iba, hasta Moisés, que condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, sus historias nos enseñan que la fe en el tiempo de Dios siempre trae recompensa. A veces, la vida se despliega ante nosotros de maneras que no habíamos anticipado, pero, aunque no comprendamos completamente el proceso, podemos tener la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto. Su plan es bueno y su propósito siempre se cumplirá, no solo para su gloria, sino también para nuestro bien. Al final, confiar en el tiempo de Dios nos lleva a una vida llena de paz, propósito y plenitud en su presencia. Este tiempo divino nos enseña a confiar plenamente en Él, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de lugar. Esta confianza no proviene de entender cada detalle de su plan, sino de conocer quién es Él, un Padre amoroso, fiel y soberano. Al reconocer su carácter, aprendemos a soltar nuestras ansiedades y descansar en la certeza de que su tiempo es perfecto, y que su propósito siempre se cumplirá. En Proverbios 3:5, se nos instruye a confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Este llamado a confiar, en lugar de intentar controlar, es el núcleo de una vida rendida a Dios. La historia de María y Marta es un conmovedor ejemplo de lo que significa esperar en el tiempo de Dios. Cuando Lázaro enfermó, enviaron un mensaje urgente a Jesús, confiando en que vendría de inmediato a sanarlo. Sin embargo, Jesús no llegó en el momento que esperaban, y Lázaro murió. En su dolor, Marta expresó su frustración: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21.
No obstante, Jesús tenía un propósito mayor. Al resucitar a Lázaro, mostró que su tiempo no solo es perfecto, sino también lleno de poder y gloria. Esta historia nos enseña que, aunque no entendamos los retrasos, siempre podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su propósito. La espera en el tiempo de Dios a menudo nos lleva a un lugar de total dependencia en Él. Este proceso no siempre es cómodo, pero es fundamental para profundizar nuestra relación con Él. En el desierto, el pueblo de Israel experimentó esta dependencia cuando Dios les proporcionó maná cada día. En Éxodo 16:4, Dios les dijo: «Yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no». Este acto de provisión diaria no solo sustentó a los israelitas físicamente, sino que también les enseñó a confiar en que Dios supliría sus necesidades en su tiempo perfecto. La paciencia que se desarrolla al esperar en el tiempo de Dios nos prepara para recibir sus bendiciones con gratitud y sabiduría. Un ejemplo de esto es Ana, la madre de Samuel. Su ferviente oración por un hijo fue finalmente respondida después de años de espera. En 1 Samuel 1:7, Ana proclama: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». Su historia resalta no solo la fidelidad de Dios, sino también la transformación que ocurre en nuestro corazón cuando aprendemos a confiar en su tiempo. Ana no solo recibió a Samuel como respuesta a su oración, sino que lo dedicó a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su mano. El tiempo de Dios también revela su cuidado cuando sentimos que nuestras vidas están en pausa. En Génesis 40, José, estando en prisión, interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón, pidiéndole al copero que se acordara de él cuando fuera restaurado a su puesto. Sin embargo, el copero lo olvidó y José permaneció en prisión 2 años más. Aunque parecía que Dios estaba en silencio, esos años no fueron un tiempo perdido. Cuando llegó el momento señalado, José fue llamado para interpretar los sueños del faraón, y en un solo día pasó de la prisión al palacio. Este relato nos recuerda que, incluso cuando parece que nada está sucediendo, Dios está trabajando en segundo plano, preparando el camino para su propósito. La espera no solo prueba nuestra paciencia, sino también nuestra fe en que Dios realmente tiene el control. En Salmos 37:7 se nos dice: «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». Este llamado al silencio no es una pasividad resignada, sino una confianza activa que nos permite soltar nuestras preocupaciones y descansar en su promesa. Mientras esperamos, Dios está obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Cada día de espera es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él y alinearnos más profundamente con su voluntad para nuestras vidas. Confiar en el tiempo de Dios nos lleva a soltar nuestras expectativas y abrazar su plan con fe. Esto puede significar aceptar retrasos, cambios inesperados o incluso la aparente ausencia de respuesta, pero cada uno de estos momentos es una invitación a caminar más cerca de Él. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a ser constantes en la oración. Este llamado a la perseverancia nos recuerda que la espera no es un tiempo pasivo, sino un periodo de comunión intencional con Dios, donde nuestras oraciones se convierten en el puente entre nuestra incertidumbre y su certeza. Jesús nos mostró cómo vivir sometidos al tiempo del Padre. Durante su ministerio, enfrentó constantes presiones para actuar según las expectativas de las multitudes, pero nunca se desvió de su misión ni apresuró el plan de Dios. En Juan 7:6, Él dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado». Su vida nos enseña que la obediencia al tiempo de Dios no solo es un acto de fe, sino también una muestra de humildad y confianza en que su plan siempre es mejor. Jesús esperó hasta el momento exacto para dar su vida, cumpliendo la voluntad del Padre en el tiempo perfecto para nuestra redención. El tiempo de Dios no solo nos transforma, sino que también nos libera. Cuando soltamos nuestra necesidad de controlar y confiamos en su sabiduría, experimentamos una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. En Isaías 26:3 se nos promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz no elimina las dificultades, pero nos sostiene en medio de ellas. Recordamos que estamos en las manos de un Dios que nunca falla.
Cada momento de espera es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos estar seguros de que su tiempo es siempre perfecto y que su amor nunca nos dejará. Al final, confiar en el tiempo de Dios nos lleva a una vida llena de propósito, paz y plenitud en su presencia. No es solo un acto de fe, sino una declaración de que creemos que Él es suficiente ahora y para siempre. Reflexionar sobre el tiempo perfecto de Dios nos lleva a una comprensión más profunda de su carácter, su fidelidad y la forma en que Él obra en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo su tiempo no solo es perfecto, sino también una expresión de su amor y sabiduría infinita. Aunque la espera puede ser desafiante, cada momento está lleno de propósito y significado. En Salmos 27:14 se nos exhorta a esperar en Jehová, esforzándonos y alentando nuestro corazón. Esta espera no es una pausa vacía, sino una oportunidad para crecer en fe, renovar nuestra confianza y experimentar su presencia de una manera más profunda. Dios nunca actúa con prisa, pero tampoco llega tarde. Su tiempo es un reflejo de su plan eterno, diseñado no solo para cumplir su propósito, sino también para moldear nuestro carácter. Desde Abraham y Sara hasta José y David, hemos visto cómo Dios utilizó la espera para preparar a sus hijos para algo más grande de lo que ellos podían imaginar. Su fidelidad no solo cumplió las promesas, sino que también transformó vidas, dejando un impacto eterno que trasciende generaciones. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo encapsula la certeza de que, incluso cuando no entendemos su tiempo, podemos confiar en que está obrando para nuestro bien. La vida de Jesús nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece contradictorio desde nuestra perspectiva humana. Su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección ocurrieron en el tiempo exacto para cumplir con el plan de redención. En Gálatas 4:5, Pablo escribe: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Este cumplimiento no solo fue una manifestación de la soberanía de Dios, sino también una prueba de que su tiempo está completamente alineado con su propósito eterno. Confiar en el tiempo de Dios no significa que nunca enfrentaremos desafíos o incertidumbre. La fe no elimina las preguntas ni las luchas, pero nos da la fortaleza para avanzar, incluso cuando no podemos ver el camino completo. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios a pesar de no ver el cumplimiento inmediato de sus promesas. Desde Noé, que construyó el arca en obediencia, hasta Abraham, que dejó su hogar sin saber a dónde iba, cada uno de ellos vivió confiando en el tiempo y el propósito de Dios. Su testimonio nos recuerda que nuestra fe no está en las circunstancias, sino en el Dios que las controla. El tiempo de Dios también nos invita a soltar el control y descansar en su soberanía. En un mundo que constantemente nos empuja a tomar el control y a buscar soluciones rápidas, aprender a esperar en Dios es un acto de resistencia espiritual. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este llamado a vivir en el presente nos libera del peso de tratar de prever o manipular el futuro, y nos invita a confiar en que Dios ya está obrando en todo lo que vendrá. La espera no es solo un tiempo de formación, sino también una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. En Lamentaciones 3:25-26 se nos asegura: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esta búsqueda intencional nos acerca más a su corazón, ayudándonos a escuchar su voz con claridad y a alinear nuestras vidas con su voluntad. Cada momento de espera es una oportunidad para rendirnos más profundamente a Él, reconociendo que su tiempo y su plan siempre son mejores que los nuestros. En nuestra vida cotidiana, confiar en el tiempo de Dios nos libera de la ansiedad y nos da una perspectiva eterna. Las cosas que antes parecían urgentes o imprescindibles pierden su poder cuando recordamos que estamos viviendo bajo el cuidado de un Dios soberano y amoroso.
Cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento de sus promesas, y al final de nuestra vida, podremos mirar atrás y ver cómo todo encajó perfectamente en su plan perfecto. Provisión divina. En el desierto, el pueblo de Israel experimentó la fidelidad de Dios a través del maná que descendía del cielo cada día. En Éxodo 16, 19-20, Dios les instruyó a no guardar el maná para el día siguiente, enseñándoles a depender de él diariamente. Aquellos que intentaron acumularlo descubrieron que el maná se echaba a perder. Este relato no solo muestra la provisión de Dios, sino también su deseo de que aprendamos a confiar en él un día a la vez, sin preocuparnos por lo que traerá el mañana. A menudo, la espera en Dios es un tiempo de preparación, y forja destinos. Desde los albores de la humanidad, los relatos de quienes han sido llamados por Dios han estado marcados por periodos de aislamiento que no son fruto del azar, sino una pieza esencial del diseño divino. Un claro ejemplo es José, quien fue separado de su familia, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A simple vista, parecía que todo estaba en su contra, que había sido olvidado, pero en realidad Dios obraba en silencio, preparándolo para una misión grandiosa: convertirse en el líder que salvaría a Egipto y a su propio pueblo. Génesis 50, 20 lo confirma cuando José declara: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Su aislamiento no fue un castigo, sino una herramienta de formación, un proceso necesario para alcanzar la posición para la cual había sido destinado. Su vida pudo haber transcurrido en la comodidad y el lujo, pero Dios tenía otros planes para él. Fue exiliado al desierto, donde pasó 40 años en aparente soledad. Sin embargo, ese tiempo de aislamiento no fue en vano, sino una etapa crucial en la que Dios le habló desde la zarza ardiente y le reveló su misión de liberar al pueblo de Israel. Sin esos años en el desierto, Moisés no habría estado preparado para la magnitud de su llamado. Éxodo 3 y 12 nos recuerda la promesa de Dios en estos momentos: «Yo estaré contigo». La soledad no significa que hemos sido abandonados, sino que estamos en el lugar exacto donde Dios nos equipa y nos fortalece para la tarea que nos ha encomendado. En la actualidad, este principio sigue vigente. Muchos que han sentido el llamado divino experimentan un distanciamiento progresivo de amistades o relaciones que alguna vez fueron importantes en sus vidas. Este alejamiento puede ser difícil de aceptar, pero en realidad es un acto de protección y preparación.